estimados compañeros y tutora. Mi nombre es Juan Sebastián Ojeda Albarán. Me encuentro inscrito en la UNAD de Universidad de Ibagué en el programa de licenciatura en Filosofía. Actualmente estoy cursando octavo semestre y bueno, estoy aquí en el curso de Antropología en el grupo 231. Para este momento de la actividad se nos solicita que posterior a hacer una lectura con respecto a conceptos de cultura, veamos la manera en la que la antropología entra a estudiar este. Bueno, entonces empecemos por definir cultura. La cultura la podemos definir como una serie de comportamientos que se adecúan al estilo de vida específico de cierto grupo de personas. Es decir, sería como un tipo de pautas que se espera que las personas dentro de una comunidad específica repitieran a través del tiempo. Este tipo de comportamientos es precisamente aprendido, porque el hombre es el único que es capaz de generar cultura, dado el hecho de que se diferencia de los animales, que aunque los animales en algunos casos también tienen ciertos tipos de formación organizacional al interior de su sociedad, estos no son capaces de crear cultura, porque se basan en sistemas muy rígidos y responden únicamente a situaciones biológicas, aunque en cierta medida también las razones culturales responden a necesidades biológicas, necesidades ambientales y necesidades de contexto. La capacidad de concebir la cultura como tal es propiamente humana. Ya dijimos que esta es aprendida y por lo tanto puede ser entrelazada de generación en generación, es decir, que las generaciones más jóvenes serían capaces de aprender tales pautas y tales tipos de comportamientos de las generaciones mayores. Con respecto a las preguntas que nos pide la guía, dice, bueno, ¿cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? Vemos que la antropología es el estudio del hombre y la cultura es la organización de este tipo de hombres. Es decir, que lo que le interesa a la antropología respecto a la cultura llama directamente a que el hombre al vivir en una comunidad, su conducta cambia. Es decir, el hombre tiene que adaptarse a la cultura en la cual fue concebido, obviamente. Posteriormente, ya en una etapa más adulta del hombre, bueno, puede tomar ciertas decisiones por sí mismo y decir, bueno, quiero quedarme en esta cultura o quiero ir a tal cual. Pero sobre todo la conducta es lo que se estudia dentro de la antropología. Además de esto, estos estudios de carácter cultural sirven para hacer una proyección de la cultura como tal del hombre, ¿sí? Extrapolarlo como a un sentido mucho más amplio y dar predicciones sobre hacia dónde va en realidad el destino del hombre y qué se puede hacer con la sociedad para llevarla a bien. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según enfoques teóricos de la antropología? Pues en principio vemos que era una perspectiva netamente materialista, porque se concentraba más que todo en los materiales que utilizaba la cultura para construir sus costumbres del día a día y más que todo sobre los caracteres observables que se daban dentro de la comunidad. Posteriormente esto fue evolucionando y se llegó a la conclusión de que en realidad una sola persona no puede contener toda la cultura a la que pertenece. Por lo tanto, se hace una abstracción que ya sería un enfoque de tipo ideal o mentalista, en el que se dice que en realidad la cultura solamente existe en la cabeza de aquella persona que está observando. ¿Cuál es la definición de conceptos relativismo cultural y etnocentrismo? Relativismo cultural quiere decir que una cultura, todas las culturas tienen puntos en común, pero al mismo tiempo cada cultura tiene puntos específicos que la hacen ser única e irrepetible. Es decir, tienen puntos en común con otras culturas, como por supuesto debe ser como la alimentación, como hemos dicho, responde a algunos tipos biológicos y ambientales, la alimentación, la forma de casa, la forma de vestirse, y otras que no, que la hacen específica. ¿Por qué el concepto de cultura y en sí la antropología es relevante para su campo de formación académica? Bueno, porque desde la filosofía tiene mucha empatía también con la antropología, y para llevar algún día un tipo de estudio antropológico y de tal del ser como hombre, la definición más grande que podamos tomar de hombre, pues requiere mucho de la cultura para saber precisamente de dónde venimos, qué es el hombre y saber hacia dónde va todo esto que llamamos humanidad. Entonces, muchísimas gracias por la atención y espero que tengan un buen día. Hasta luego.